muy feliz y aprendí muchísimo, así que la verdad que estoy súper, súper contento de que Merche, que no solo fue mi profesora, sino que fue mi tutora de tesis también, y seguimos en contacto por redes, y la verdad que fue una persona súper importante para mí en ese año de maestría que me haya invitado, me pone muy, muy, muy contento. Eh, Puedo empezar contándoles primero que nada un poco sobre mí, en qué ando y sobre todo cómo llegué hasta acá. Yo tengo más o menos unos 11 años de experiencia trabajando en negocios digitales. Eh, He estado al lado del emprendedurismo siendo emprendedor y en otros momentos de mi vida no siendo emprendedor, pero siempre tratando de trabajar de cierta forma en industrias pujantes. Y también vengo siendo docente desde muy, muy joven, desde los 22 años que empecé con primeros cursos de redes sociales, marketing digital y todo ese tipo de cosas. La realidad es que para mí la maestría fue un punto de inflexión bastante interesante. Elegí poner esa foto sobre mí porque, si no estoy solo, estoy con mi pareja. Es una foto de cuando fuimos a un programa de emprendimientos en Hungría, que ganamos junto con otros estudiantes de la URV, ganamos de ser la forma, un certamen de proyectos y fuimos a representar a la universidad en Hungría y fue justo cerrando el curso cuando ya hemos defendido el trabajo final de máster y todo. Entonces, la verdad que es uno de los recuerdos más lindos que tengo y por eso elegí poner esa foto. Pero la verdad que pasé muy, muy bien. Y ahí, después de la maestría, seguí un punto de inflexión bastante interesante en mi carrera. Yo antes casi siempre, digo, mayores de mis experiencias habían sido emprendiendo y cuando estaba en pleno máster estaba trabajando en emprendimiento propio que fracasó estrepitosamente y nada, con mi socio decidimos cerrarlos estando allá porque ya estamos con números demasiado rojos como para... Ya para la edad que tenía era como números demasiado rojos y tenía que remontarla. Y nada, estando finalizando el máster y decidiendo qué hacer, justo me enteré de que Cabify quería ir a Montevideo. Entonces, nada, tomé la iniciativa de contactar al CEO, empecé todo un proceso interno y me eligieron para desarrollar las operaciones de Cabify en Uruguay. Eso implicó, nada, fui la primera persona, el country manager, desde todos los vericuetos legales de abrir la empresa hasta nada, todo lo que se ve en los medios de este tipo de empresas, desde pelearme con los taxistas, pelearme con los reguladores, pelearme con todo el mundo que tenía que pelearme para implantar un modelo así. Pero la realidad es que estuvo buenísimo, fue un punto de inflexión súper fuerte en mi carrera porque nada, significó pasar a trabajar con un nivel de exigencia mucho más, mucho más fuerte del que venía teniendo con mis propios emprendimientos, que si bien me exigía, yo acá tenía el ritmo de una multinacional, que era una startup innovadora, que competía con empresas como Uber, que tenían miles de millones para invertir. Entonces fue de cierta forma la experiencia que más me marcó y que me hizo dar un salto de calidad y sobre todo que me hizo ganar confianza. Creo que como a modo introductorio de cómo llego a donde estoy hoy en día, creo que hay oportunidades y roles que te dan confianza y te demuestran de que uno puede y de que uno puede trabajar a cierto nivel. Muchas veces lo comparo cuando dice que los goleadores en un equipo de fútbol están con confianza, que una vez que hacen 2 o 3 goles hacen 20. Creo que esto es algo parecido. Una vez que uno siente que puede trabajar a un nivel fuerte, a un nivel alto, elevado, con mucha exigencia, con los mejores competidores del mundo, uno agarra esa confianza y lo internaliza cada vez más, se la cree, de cierta forma que decimos, se la crees de si yo realmente puedo y creo que hay un cambio ahí de mentalidad que está bueno. Y después de Cabify tuve diferentes experiencias, digo, pasé por e-commerce, después pasé por banca digital y hoy en día estoy como CEO de 2 empresas que son del mismo grupo, donde nos dedicamos al software de automatización de procesos y trabajamos con clientes en muchas partes del mundo. Tenemos clientes en todos los continentes, menos en Antártida, en todos los continentes. Trabajamos desde empresas privadas, desde pequeñas empresas hasta unicornios, tenemos alguna Fortune 500 de Estados Unidos, clientes de gobierno en Estados Unidos, clientes de gobiernos en América Latina sobre todo, lo cual me da pie a la charla, lo que vamos a hablar hoy de cómo lograr procesos de transformación digital exitosos, porque tanto en banca digital, donde
yo cuando trabajaba en banca digital, básicamente vendía una solución de software enlatada que ya estaba pronta para que bancos muy pequeños o cooperativas de ahorro y crédito, sobre todo de América Latina y de África, pudieran tener su propia banca digital sin tener que desarrollar una de ellos mismos, que era carísimo. Me encontré vendiéndole esta solución a, por ejemplo, cooperativas de ahorro y crédito de la zona amazónica de Ecuador, una zona ultra rural y remota, y una cooperativa de ahorro y crédito de 2.000, 5.000 asociados realmente muy, muy pequeñas, donde obviamente implementar un proyecto tecnológico en sitios donde ni siquiera la conexión a Internet es buena, realmente tiene como un componente de transformación digital y de empuje muy, muy fuerte. Entonces, como que de cierta forma he ido puliendo esa expertise en empujar este tipo de proyectos, porque yo no soy tecnológico, o sea, yo no soy de formación, o sea, he trabajado en tecnología toda mi vida, pero no soy desarrollador. Puedo sentarme a hablar con un desarrollador, que eso es importante, es súper importante hoy en día, o sea, no necesariamente tenés que desarrollar, pero sí tenés que poder hablar idiomas parecidos y entenderte, pero creo que mi carrera la ha forjado como de cierta forma esa expertise de acompañar estos procesos donde se necesita implantar tecnología en organismos, en lugares donde es complicado. Después les voy a ir contando diferentes casos que me han marcado muchísimo. La idea es hacer esta charla como algo muy, muy desde la experiencia y bastante poco teórico. O sea, lo teórico que voy a compartir es bastante, bastante poco. Voy a contar algunos casos interesantes, divertidos y bastante inverosímiles. Pero bueno, el título de esta charla viene por este lado, de que según Accenture, el 60% de los proyectos en las empresas fracasa por temas relacionados a su personal. Entonces, como decía, la transformación digital, mucho más que con la tecnología, tiene que ver con las personas. Hoy en día, a nivel tecnológico, capaz algunas personas de background tecnológico a veces no están de acuerdo con esta afirmación, pero hoy en día se puede hacer todo. O sea, Mark Zuckerberg ahora está trabajando en crear su metaverso para tener de cierta forma una vida paralela donde interactuamos con las personas en el ciberespacio. Creo que el bottom line de eso es, hoy en día con dinero y recursos a nivel tecnológico se puede hacer prácticamente cualquier cosa, digamos, incluso con todas las experimentaciones que se están haciendo a nivel transhumanismo, chips en el cerebro, cómo guardar la conciencia en una memoria de computadora. O sea, vamos hacia un punto donde eso es lo más complejo que está trabajando, pero todo lo que tiene que ver con soluciones empresariales, realmente no voy a decir que está todo inventado, porque van a seguir surgiendo innovaciones, pero a nivel tecnológico no parecería haber tantos desafíos, sino que el mayor desafío es cómo logramos que las personas adopten esa tecnología. Y con las personas me refiero tanto a, vamos a hablar más a la interna, o sea, cómo hacemos que cuando una empresa va a implementar una solución tecnológica nueva, cómo hacemos que los colaboradores, que los directivos, o sea, cómo vencemos esos miedos de implementar tecnologías nuevas, pero también se pone el desafío de cara al usuario final. Y ahí viene mucho dado por lo que hablaba, por ejemplo, de los casos de mi experiencia en banca digital, o sea, vendiendo, intentando que personas de áreas súper rurales, incluso de zonas de tradición indígena, donde tienen poco roce con la tecnología en el día a día, puedan implementar y puedan hacer parte de su día a día, hacer transferencias a través del móvil, que eran cosas que hasta hace poco era bastante impensado. Entonces, ¿cómo se comportan los usuarios en este sentido? Acá es muy importante, a mí me encanta esta diapositiva de los círculos, que aplica tanto al modelo B2B como al modelo B2C. La mayoría de los usuarios en general, salvo segmentos muy específicos, están en ese círculo del medio que son lo que llamamos la mayoría tardía o los rezagados. O sea, son personas que no tienen los incentivos suficientes ni el conocimiento para adoptar una tecnología y van a esperar hasta último momento. Lo vemos hoy en día con los abuelos usando Facebook, por ejemplo. O sea, ya cuando muchos, o sea, los adolescentes hace tiempo ya han huido de Facebook porque sus abuelos, muchos años después de que estuviera en moda, empezaron a usarlo y ya dicen, no, ni loco voy a estar en el mismo lugar que están mis abuelos y aparte Facebook ya nadie lo usa. Y no tiene mucho sentido. Pero realmente es las capas de afuera las que son más fáciles de rascar, que son los innovadores y los early adopters,
con eso es fácil trabajar, o sea, y ahí no hay mucho desafío. Hoy en día, teniendo una solución adecuada, una tecnología adecuada, tanto a nivel usuario final como a nivel empresa, lograr, si la solución está buena y resuelve un problema, no es difícil lograr que los que son innovadores, adaptadores tempranos te adopten. Eso lo van a hacer, pero no hay que dejarse engañar, porque eso dura bastante poco, porque los adaptadores tempranos son pocos en general. Y no hablo solo a nivel, yo estoy muy acostumbrado a trabajar en América Latina, pero no hablo solo en América Latina, a nivel de Estados Unidos, Europa también. Y ahí hablo tanto a nivel edad como a nivel conocimiento tecnológico y a nivel costumbres. O sea, no son tantas las personas, o sea, es una porción pequeña del mercado la que adopta sin problemas. En general tienen que ser personas jóvenes, con un nivel socioeconómico que les permita acceder a ese tipo de innovaciones y hacerlo rápido y adaptado rápido. Después tenés una mayoría temprana, que son los que vienen después, que también es una capa de cierta forma intermedia. Y por último está ese gran grupo que sea al final. Entonces, en general, digo, esto es algo que siempre digo, los ganadores de una industria van a ser los que puedan conquistar a ese círculo del medio, que es el círculo más grande, el más difícil de entrar, pero una vez que lograste meterte ahí, una vez que lograste que personas que no están acostumbradas a usar tecnología, usen tu tecnología, usen tus soluciones, va a ser muy difícil que otro venga a sacarte. Porque en los innovadores, en los adaptadores tempranos, son personas que todo el tiempo están cambiando. O sea, prueban una cosa y como es fácil cambiarse y como tienen los recursos, tanto a nivel conocimiento como a nivel económico, para cambiar de dispositivos, de tecnologías, de servicios que usan, nada, la primera de cambio, donde venga alguien que le ofrezca algo mejor, van a cambiarse. En cambio, ese gran círculo del medio, una vez que logramos meternos ahí adentro, va a ser mucho más difícil que puedan sacarnos como proveedor. Entonces, vale la pena, es un trabajo que vale la pena hacer, es un trabajo que cuesta mucho, mucha sangre, mucho sudor, pero que es la mejor estrategia a largo plazo. Ahí siéntanse libres de ir haciéndome preguntas, interrumpirme, denle tranquilos. Acá, bueno, para cerrar ese trabajo un poco la parte más teórica, les comparto para arriba este modelo que a mí me encanta, que es el modelo de cambio de hábitos de BJ Fogg, por eso se llama Fogg Behavior Model. BJ Fogg es el director del Centro de Tecnología Persuasiva de Stanford. Ahora le cambiaron el nombre porque tecnología persuasiva sonaba un poco feo, sonaba como un poco de te quiero hacer empujar hacia algo que no querés, pero en realidad es una persona que es uno de los mayores referentes en cambio de hábitos. Y este modelo a mí me gusta mucho porque habla bien claro de qué se necesita de cuáles son los ejes que se necesitan para que una persona, una organización, adopte un cambio y cambie hábitos. Por un lado tenemos el eje de la motivación, que digamos, es difícil de trabajar, o sea, tenemos que lograr que, por ejemplo, pensemos en una persona, para que una persona cambie el dispositivo móvil que está usando, necesitamos, voy a cambiar el ejemplo, para que una persona adopte banca digital, necesitamos primero que nada que esté motivado. Y eso es un trabajo, obviamente, más de marketing y más de empuje de la propia institución financiera para que empuje a sus usuarios a que quieran adoptar este tipo de herramienta y le pueda vender bien los beneficios. Y después tenemos el otro eje que es el de habilidad, que este es el más importante para mí, porque nosotros podemos tener, si no hay motivación, en realidad, bueno, es muy difícil lograr motivar a una persona que haga un cambio. Pero si logramos motivar a una persona que nunca interactuó, por ejemplo, con una aplicación de banca móvil, y la persona quiere hacerlo, pero después se encuentra con piedras en el camino, se encuentra con que no tiene la habilidad suficiente para hacerlo, con que no le ayudan lo suficiente y que no le allanan lo suficiente el camino, es el peor de los escenarios, porque esa persona se va a desmotivar, se va a enojar y probablemente nunca más quiera quiera aplicar ese cambio. Entonces, esos ejes son muy importantes. Uno es, tenemos que tener motivación, la persona tiene que querer hacerlo, desde cierta forma, desde el liderazgo tiene que haber un empuje para que la persona, para que el colaborador o para que el usuario final quiera cambiar, quiera adoptar algo nuevo, pero tiene que tener las habilidades necesarias para hacerlo. Y por habilidades no hablo solo de conocimiento, y acá les voy a poner un ejemplo que es interesante. Nosotros, por ejemplo, cuando vendíamos banca móvil en zonas muy, muy rurales, uno de los principales problemas que teníamos era que nos decían que las personas no tenían un plan de datos robusto, o sea, usaban a demanda, recargando, como le llamamos acá, con los planes prepagos o tarjeteros. Entonces,
preferían no gastarse los pocos datos móviles que tenían en su móvil en banca móvil, preferían usarlo en Facebook, en Instagram, en alguna otra cosa que usaran. Entonces, ese era un problema de habilidad. O sea, tenías personas que estaban motivadas, que les podía interesar empezar a hacer transacciones por el dispositivo móvil, pero que no estaban, de cierta forma, no tenían el ancho de banda en cuanto a datos móviles suficiente para hacerlo, o no estaban dispuestos a sacrificar otro uso que tenían. Entonces ahí nosotros, en conjunto con instituciones, hacíamos programas de lo que se llama datos patrocinados, donde a través de integraciones con las diferentes operadoras del país, dejamos libre el consumo de datos. De otra forma, las aplicaciones móviles de banca móvil no consumían los datos móviles de los dispositivos de la persona, pueden usarlo gratis, por así decirlo, sin consumir datos, y la adopción fue impresionante, o sea, porque las personas, incluso era divertido porque lo usaban más para experimentar, como eran personas que estaban acostumbradas a siempre estar justas de datos y no tener mucha posibilidad de experimentar, de jugar con el móvil. Ahora que era gratis, aprovechaban, entraban, exploraban porque era gratis, y eso llevaba mayor experimentación y mayor profundidad de uso. Ahí tengo una mano levantada. Sí. Yo, Manuel. Con lo cual, esta línea que dibujas, que separa a aquellos que fácilmente pueden adoptar una tecnología digital respecto a aquellos que no, se puede modificar en función de actuaciones como la que estabas comentando, de facilitar el acceso a los datos, aplicaciones que sean más amistosas, más friendly, etcétera. Con lo cual, hay margen de maniobra para que ese grosso de masa de usuarios que les cuesta, que no son tan innovadores en adoptar estas tecnologías, se puedan incorporar más rápidamente si adoptamos esa serie de medidas, ¿no? Exacto. Y acá les pongo otro caso interesante de usuario final. Para muchos países emergentes que tienen dispositivos, que el grueso de dispositivos móviles que tiene la población no son como los que tenemos nosotros, creo que si estamos hoy en día acá es porque tenemos como de cierta forma un contexto que bastante favorable y tenemos dispositivos móviles que podemos tener varias aplicaciones. Hay países en los que no, y muchas de las Big Tech, por ejemplo Facebook, para muchos países tiene una versión light donde tiene el grueso de funcionalidades, recorta mucha funcionalidad marginal y hace que la aplicación, en vez de pesar 300 megabytes, pese 30 megabytes y sea más adecuada para dispositivos en esos países donde el acceso a smartphones es mucho más restringido. Entonces, de cierta forma, lo que está haciendo la línea, porque la línea lo que te dice en los ejes, si vos te ubicás en la parte roja, difícilmente podás lograr algo. Ahora, mueve dónde te ubicás vos. Si te ubicás en la parte verde y cada vez más cerca del cuadrante superior derecho, ahí habla de prompts también, que es como estímulos, o sea, dice, si vos tenés habilidad y motivación, si mandás estímulos, la persona va a hacer el cambio y va a adoptar tecnología. Si mandás estímulos en la zona roja donde hay o poca motivación, o sea, incluso puede haber mucha habilidad y poca motivación, puede haber mucha motivación y poca habilidad, por más estímulo que mandes, probablemente vas a hacer pocos cambios. Pero a mí siempre, sobre todo en mi época trabajando en banca móvil y con segmentos bastante rezagados tecnológicamente, pensarlo en términos de habilidad siempre me ayudó mucho. O sea, pensar en entender cómo podíamos allanarle el camino a esas personas. Les pongo otro ejemplo bastante ilustrativo, que es el de medios de pago. Acá en Uruguay, ahora hace poco, tuvimos nuestro segundo unicornio que salió en bolsa, que es dLocal, que es una empresa que en un año pasó de valer 500 millones de dólares a valer 7 billones. Es una empresa que es una proveedora, provee soluciones de pago en mercados emergentes sobre todo para las Big Tech, para Uber, Facebook, todas las empresas grandes. Ellos básicamente lo que hacen es recolectan pagos con los medios de pago que se usan localmente. Por ejemplo, en Brasil, la mayoría de la gente no usa tarjeta de crédito, usa un medio de pago que se llama boleto, que es que básicamente pagan online, imprimen un taloncito y van a una red de cobranzas o a un almacén o lugares que aceptan el pago y lo pagan ahí. Entonces, si vos querés vender en Brasil y vas desde afuera y decís, no, yo voy a aceptar solo tarjeta de crédito, y vas a poder venderle al 20, 30, 40% de la población, te vas a estar perdiendo el 60% que no usan tarjetas y que usan boleto.
Y eso pasa en África con la mobile money que se pagan por SMS y todo ese tipo de sistemas que son más rudimentarios, un poco más antiguos, pero que son los que usan la mayoría de la población. Entonces, si nosotros queremos penetrar un mercado fuertemente, tenemos que aceptar esos medios de pago, porque si no vamos a quedarnos solo con el público sofisticado, con esos dos círculos de afuera, los que tienen tarjeta de crédito internacional, los que pueden permitirse hacer ese tipo de pagos. Y entonces ahí la conclusión es, ¿por qué esta empresa de local pasó de valer en un año, de aumentar 10 veces su valor y cotizar en bolsa y valer 7, o creo que ahora están 10 billones de dólares? Porque no solo vende pagos, sino que les vende a esas empresas, a las empresas grandes de tecnología, la posibilidad de vender, de llegar al 60% de la población de países emergentes, que es muchísima en Asia, en África, en América Latina, que no tiene acceso a medios de pago sofisticados como tarjeta de crédito internacionales y que usan los medios de pago locales que tienen, que es pagar en un kiosco, en un almacén, en un supermercado. Entonces, vende una solución que hace que otras empresas vendan más, y eso es un claro ejemplo de cómo le mejorás la habilidad a la persona, no solo la habilidad de conocimiento, es la habilidad de poder pagar. Hay personas que quieren usar servicios y no pueden pagarlo porque no aceptan ese medio de pago. Ahora sí voy a salir un poco de la teoría. Esto, tengo acá algunos datos de Bain & Company, pero mucho viene dado también por mi propia experiencia. Acá hay que hablar un poco de las barreras de la transformación digital, sobre todo en el segmento B2B. Y en mi experiencia hay 3 barreras fundamentales para que a la interna de una empresa, cuando se implementa una herramienta nueva, una herramienta que en general, cuando implementamos una herramienta tecnológica es para reducir costos y para mejorar la operativa. Obviamente todo eso va a redundar en más ganancias. Entonces siempre está el miedo, primero que nada, el miedo a ser reemplazado, que eso es algo que pasa, que sucede, que yo lo he visto muchísimo vendiendo banca digital, donde las personas, sobre todo, por ejemplo, las personas que trabajan en caja y que hacen tareas muy automáticas, tienen miedo a ser reemplazados y boicotean, son ellos mismos los que boicotean la implementación, porque no recomiendan a la persona cuando un usuario final va a la institución, no le recomienda usar canales digitales, pues dicen, no, yo no voy a recomendar la herramienta que me va a dejar sin trabajo. Ni loco, me estaría acabando mi propia tumba, no voy a hacer eso. Ese es uno de los grandes problemas que he detectado a lo largo de mi carrera. El otro es la falta de confianza, o sea, personas que esto se ve mucho en gobierno y en banca, que tienden a tener personal de muchos años trabajando en el lugar y haciendo las cosas siempre de la misma forma. Entonces, cuando tenés una solución que implica tecnología, que implica cambiar procesos, hay falta de confianza en venderla, en promoverla, en usarla. Entonces, muchas veces prefieren no hacerlo y también lo boicotean. Y el tercero tiene que ver un poco más con incentivos también, y es la falta de motivación. En muchos casos hay falta de motivación por hacerlo. O sea, desde el lado del management se da por hecho de que solo por el hecho de implantarlo y que para cierta parte de la empresa puedan ver resultados positivos, todo el mundo, todo el frontline, todos los que interactúan con los usuarios van a estar motivados para hacer ese cambio. Y muchas veces no es así y se necesita algún tipo de incentivo extra. Ahora voy a contar algunos casos interesantes en eso. Ahí tengo algunas cifras, después va a estar grabada la presentación de las cifras de Bain & Company, pero está ultra estudiado, o sea, más allá de que mucho de esto surge de mi experiencia, que es lo que quiero compartir más que compartir estudios, porque si no para eso googlearían y no tendríamos esta charla. También está contrastado científicamente que todas estas cosas pasan y pasan muchísimo. Acá antes me voy a saltear un slide para mostrarles que es el caso de los ATMs, de los cajeros automáticos, que es un caso bien icónico. O sea, lo que pasa hoy con la banca móvil pasó con los cajeros automáticos en su momento, donde hubo en la década de los 80, 90, hubo un movimiento generalizado, huelgas, en muchísimos países, porque se entendía que los cajeros automáticos iban a eliminar el empleo de los cajeros de los bancos. Y acá se ve bien claro que eso no pasó. O sea, dejó de crecer, es verdad que dejó de crecer la cantidad de empleos en cajas, en bancos, pero no terminó de caer definitivamente y sí aumentó muchísimo la cantidad de cajeros instalados. Entonces, este tipo de discusiones se dan bastante seguidos y ahora vamos a
hablar un poco más en profundidad de cómo pasa eso, porque me quedó un poco desordenada esas diapositivas. Entonces, en general, el miedo a ser reemplazado, o sea, ¿cómo podemos combatir eso? Lo primero fundamental siempre es que el tema no sea tabú. O sea, si es un tema que no se habla, que no hay, de cierta forma, concientización sobre el mismo, en el que las personas involucradas no tienen una conversación sincera con el management sobre qué va a pasar con ellos, sobre cómo se van a trabajar estos problemas, estas oportunidades, obviamente que va a generarse ese ruido y ese ruido genera una bola de nieve. Y acá lo más importante es mostrar las oportunidades que va a haber. Y acá un ejemplo bastante claro que yo lo veía, que siempre se vio en Banca Móviles, que los cajeros digan, bueno, pero ahora las personas van a dejar de venir a la institución para consultar el saldo. O sea, parece muy loco, pero antes las personas iban a la institución a consultar cuánto dinero tenían, porque no tenían otra forma de accederlo. Pero hoy en día eso sigue pasando en muchísimas instituciones financieras, sobre todo en mercados emergentes, de que sigue pasando eso y están en este momento en ese proceso de transformación. Y ahí hay una oportunidad grandísima para las personas que están trabajando en esa área, las personas que hoy en día son las que le dicen el saldo que le queda a la persona, de reconvertirse y pasar a hacer tareas mucho más especializadas, como por ejemplo asesoría financiera, un asesoramiento 1-a-1, y dejar de hacer tareas automáticas y mostrarle que puede haber un punto de inflexión en la carrera. Digo, en general, y ha pasado, o sea, y pasa demasiado en los bancos, las personas no se despiden cajeros en estos casos, o no se despiden personas frontline. Esas personas se reconvierten y pasan a hacer tareas de muchísimo más valor y que son más difíciles de reemplazar y que implican mucho más conocimiento y mucho más uso de la cabeza y de otro tipo de habilidades que simplemente consultar cuánto saldo tiene una persona. Quería consultar algo, Marche, que... Luis, ¿habías levantado la mano? Sí, había checado la mano. Sí. Manuel, tenía, es que, disculpa que haga la pregunta, se refería No a la transparencia anterior que has presentado, esa gráfica entre Sí. el número de cajeros y el automáticos y el número de personas empleadas en banco. Sí. Mi pregunta es viendo esta presentación, esta transparencia es cómo gana el dinero el banco poniendo cajeros si realmente su fuerza laboral no disminuye. Bien. Claro, sí, eso es una discusión mucho más profunda también, particularmente en esta revolución, de cierta forma, en esta anterior que se dio, hay un crecimiento de la bancarización importante. O sea, hoy en día, sobre todo en mercados, por ejemplo, esta gráfica es de UK. Por ejemplo, en este caso fue un momento de crecimiento muy fuerte de la bancarización. Entonces, en este caso los bancos tenían la capacidad de atender muchísimas más personas que estaban entrando en el sistema sin tener que aumentar la cantidad de cajeros o la cantidad de cajeros personas, y automatizando otros procesos que de cierta forma eran repetitivos. Hoy en día, en estos mercados muy avanzados como UK, la población está mayormente bancarizada. Entonces, y ahí te llevo a, como de cierta forma, la nueva revolución de la banca digital, del móvil. Ahí el móvil lo que les permite a las instituciones financieras es fidelizar muchísimo más a los usuarios. Hay una guerra, o sea, hoy en día la mayoría de los usuarios no tienen una sola institución financiera, utilizan una para una cosa, otra para otra, en una tienen una hipoteca, en otra tienen un crédito, según más les convenga, y a través de buenas experiencias digitales es donde tienen la posibilidad de tener, de cierta forma, de acaparar mejor a los clientes, y viene por ese lado la ganancia sobre todo, de lograr, al interno de los bancos le llama la principalidad. Hoy en día la batalla está en la principalidad. Digo, en esta época, acá entre el 80 y 2000, era conseguir más clientes. Hoy en día la batalla es que los clientes que tengo en mi base de clientes, usen lo más posible mis servicios y no los servicios de los otros, y para eso necesito experiencias digitales que sean lo mejor posible.
Y también desde el punto de vista de que las tareas, como comentaba Manuel, más repetitivas, que no aportan valor cero de sacar, entrar dinero, se desplaza a una máquina, mientras que aquel que necesita un esfuerzo de venta, como puede ser la venta de un seguro, la venta de un piso, etcétera, se concentra más en esa mano de obra y realmente es lo que les aporta más margen a la entidad bancaria. Entonces yo creo que de ahí que se haya podido mantener esa ocupación, aparte de esa extensión del sistema financiero durante esta época. A ver, los datos acaban en el 2010, no sabemos qué ha pasado después. Sí. No, pero en general no ha habido una caída en la cantidad de empleados, lo que sí es que cada vez son más personas las que entran al sistema y con más servicios. Las instituciones financieras y sobre todo con los neobanks y las fintechs que están tendiendo a consolidarse a poco. O sea, hubo una etapa donde había 50 neobancos, los bancos de plaza de siempre, 45 fintechs, todo para lo mismo, y a poco está empezando a consolidarse en pequeños grupos que mediante adquisiciones, que lo que intentan es eso, que empieces a tener toda tu vida de cierta forma solucionada en un solo lugar. Y eso lleva, que acá me voy completamente por las ramas, pero una de las grandes tendencias que las que se ven hacia es el de las super apps, o sea, empresas como WeChat, como Alipay, que lo que intentan es, o sea, abarcar todo el ciclo de vida de las personas, o sea, todo lo que hacen el día a día, o sea, parten de un punto de vista, desde una base de cierta forma financiera, porque es la base de todos, o sea, nosotros en el día a día todo el tiempo estamos gastando dinero, ahorrando, cobrando, etcétera, pero empiezan bueno, WeChat empezó como un chat que hoy en día puedes hacer lo que quieras, enviar dinero, cobrar, pedir comida, pedir un taxi. En América Latina, Rappi parecería ser el player que está queriendo ir hacia ese lado, pero como que de cierta forma está fluyendo tanto dinero también desde los fondos de inversión, que yo me sorprendo todos los días. Todos los días es determinada startup que se creó hace 2 meses y solo tiene una idea, levantó 100 millones. Y decís, ¿cómo puede estar pasando eso? Pero es porque los inversores ven que hay empresas que tienen la capacidad a futuro de ser ese mega jugador que abarque todo. Y por eso es que hay tanto dinero fluyendo también. Que esto es otra conversación. Para mí también hay una especie de burbuja, no voy a negarlo, en términos de inversión. Pero hay tanto dinero fluyendo porque hay mucha esperanza en que también en mercados que no sean del asiático, que ya está pasando eso, que se generen esos grandes jugadores que dominen toda la vida de los usuarios finales. Entonces, acá, digo, yendo un poco rápido, estas barreras, falta de confianza, acá lo que necesita fundamentalmente es capacitar y evaluar y dar seguimiento. Yo esto lo he visto muchísimo, y de hecho hay muchas soluciones tecnológicas que se enfocan en esto, por ejemplo, en el caso de los bancos, de soluciones para capacitar permanentemente a los empleados. Porque no alcanza cuando implementamos una solución tecnológica de una empresa, no alcanza con hacer una capacitación inicial, porque quienes trabajan en tecnología sabrán que todo el tiempo hay liberaciones, correcciones de bugs, liberaciones de nuevos features. La tecnología crece, el día escuché una frase que era buenísima, que es que la tecnología crece de forma exponencial y las personas de forma lineal. Y que nada, eso obviamente cada vez se va separando un poco más. Entonces, muchas empresas caen en el error de, ok, voy a implementar una tecnología nueva, buenísimo, capacito a las personas una vez, los doy por capacitados y queda por ahí. Y la realidad es que todo el tiempo tenés que estar reevaluando, entendiendo dónde están fallando, cada vez que hay un update nuevo, presentarlo. Hay, como les decía, yo he visto en banca muchas software que les permiten a los empleados hacer el roleplay. O sea, se sientan en la computadora y es como que hay una actualización del software de banca digital, estos bancos grandes obviamente, y juegan a que vienen los empleados, juegan a que vienen clientes y que les preguntan cosas sobre los updates nuevos y tienen que resolverlo, y les diagnostica dónde están flojos, y eso es algo que tiene mucho resultado. Y el último es la falta de motivación. Muchas veces se necesitan incentivos, y esto lo he visto muchísimo en este segmento de banca digital, donde los empleados, como decía, no tienen un incentivo económico al principio para recomendar o para usar y para profundizar en el uso de herramientas digitales nuevas. Y también los incentivos tienen que ser los correctos. Acá les cuento un caso donde en una institución financiera que trabajé yo,
el cual implementé una solución tecnológica, se les propuso a los colaboradores que se les iba a pagar un bono por determinada cantidad de usuarios que enrolaran en banca digital. Pero el objetivo era solamente enrolarlos, tenían que registrarlos. Entonces, ¿qué terminó pasando? Los funcionarios iban no sé, personas de abuelitas de 90 años y les inventaban un correo, que era correo prueba123@gmail.com, y los registraron en banca digital. Y después, cuando ibas a mirar, no entendías por qué solo el 10% de las personas registradas usaban banca digital. Porque los incentivos no habían sido los adecuados, se había prestado para algún tipo de cierta forma de timo. Y gracioso era también que cuando enviabas un newsletter a toda la base, el 90% de los correos rebotaban porque eran inventados. Entonces también los incentivos tienen que ser adecuados, tienen que ser sanos, no tiene sentido tampoco decirle, ok, durante la primera semana te pago $100 por cada persona que enroles en banca digital y después nos olvidamos. No, tiene que ser sano, sostenibles, estar dentro de los números razonables para la empresa y ser algo que se extienda bastante en el tiempo. Entonces, combinando esas tres cosas, realmente logramos a la interna implementar proceso de transformación digital con un poco más de fluidez. Entonces, ¿qué necesitamos para que un proceso sea exitoso? Lo primero que necesitamos, más allá de esto que hablamos, es un liderazgo fuerte. Ahora les voy a poner un ejemplo de un liderazgo que no fue fuerte en ese sentido, en un caso bastante icónico para mí. Ya los adelanto y se lo cuento ahora. Es un caso de una institución financiera muy, muy grande de Ecuador, donde estamos implementando banca digital, y veíamos que desde el management de la empresa como que no, o sea, nos habían comprado la solución, pero como que les contaba implementarla, no acompañaban los esfuerzos, había como algo raro ahí. Entonces un día nos juntamos con el presidente de la institución y nos dijo, no, ¿saben lo que pasa? Dice, a mí no me gusta que la gente tenga tanto acceso a mover su dinero, porque yo prefiero que sea difícil que mover el dinero, que ellos cobren y que sea que para mover el dinero tengan que venir a la sucursal y sea complicado. Entonces, tenemos banca digital porque es lo que demanda el mercado y somos una institución grande, pero no nos interesa promoverlo mucho porque no queremos que el dinero se mueva. Claro, yo lo miraba con los ojos así grandes y era como, qué difícil avanzar en este proyecto, porque si el presidente de la institución piensa eso y tiene esa visión, va a fracasar. Y de hecho es una institución que es enorme y al menos hasta que trabajé con ellos, tenía resultados bastante mediocres. Y claro, es una persona con una visión totalmente anticuada de si le doy a la persona facilidades, si le doy buenos servicios financieros, la persona va a sacar el dinero de la institución, a mí no me sirve. Cuando no, al contrario, tenés 1 millón de competidores, de fintechs, de bancos que están haciendo cosas increíbles, y si vos no haces lo mismo, las personas se van a ir a ese lugar donde le dejan mover el dinero. O sea, entonces, si no hay liderazgo que crean el proyecto, y obviamente que intentamos convencerlo 1 millón de veces y no pudimos, porque la persona estaba totalmente emperrada en que no quería que las personas muevan el dinero. Entonces, desde el liderazgo del proyecto, tiene un liderazgo que marque esas directivas. Tiene que haber, las personas que están involucradas tienen que tener las habilidades adecuadas, como hablamos, ya sea a nivel capacitación o a nivel, de cierta forma, por así decirlo, terreno de juego. El terreno de juego tiene que estar pronto para que puedan ir y comerse la cancha. Tiene que haber incentivos adecuados, tiene que haber cultura innovadora, y esto es muy importante, una cuota de humildad bastante fuerte también, sobre todo a nivel del liderazgo, de entender que porque las cosas se hayan hecho siempre de una forma, no quiere decir que tengan que hacerse, porque sea algo desconocido y algo nuevo, no necesariamente tiene que ser malo, no hay que saber todo de todo, hay que entender que hay personas que saben más que uno, que hay personas que pueden aportar, que hay que escuchar. Creo que ese componente de humildad es súper importante para que un proceso de transformación digital sea exitoso. Ahí vas a preguntar algo, Merche. Sí. Es clave el convencer al líder, directivo, socio, etcétera. ¿Cómo se hace? Siempre con argumentos, o sea, siempre que se implementar un proceso de estos, salvo que estemos vendiendo humo, podemos vender humo o vender aire puro. Si vendemos humo, obviamente que va a ser difícil convencer a alguien que no está convencido. Siempre tenemos que convencer desde el lado siempre digo, dato mata relato.
y es muy importante tener los datos adecuados para convencer a una persona que tiene una visión sesgada de que lo que está implementando y el camino que está siguiendo, que le estamos proponiendo es el correcto. Por ejemplo, el caso de banca digital, o sea, información, o sea, con base científica abunda para demostrar que las instituciones financieras que no dan servicios digitales de calidad, por más rezagadas que sean, en algún punto van a perder los clientes en manos de fintechs que están recibiendo 50, 100, 200 millones de dólares de fondos de riesgo para hacer soluciones digitales increíbles para que las personas se empoderen cada vez más con las instituciones. En ese sentido es dato mata relato. Y acá también me adelanto a otro caso que voy a contar, que es acompañar los tiempos también. O sea, uno, sobre todo cuando se enfrenta a una persona que es muy tradicional, como o sea, muy tradicionalista, muy conservadora, como este caso que comentaba, hay que ser paciente, no hay que ir en el perfil de, yo soy joven, yo entiendo y vos no entendés, y sos un tonto porque no entendés. No, todo lo contrario, o sea, lleva tiempo, hay que trabajarlo. Ahora después te voy a contar un caso muy interesante que justamente me pasó ayer y me parecía divertido de contarlo, pero hay que trabajarlo, hay que tener empatía, ir de a poco, no ir en el plan de yo tengo todo claro y vos sos un tonto porque tenés una visión diferente de las cosas. Creo que eso es fundamental y ese es el tipo de actitud que te puede cerrar la puerta de una. Porque donde un presidente, un directivo, ya en momento uno te mira y diga, otra vez viene este adolescente a querer enseñar cómo hacer las cosas, digo, obviamente que no vamos a tener mucho éxito con eso. Tenemos unos 10 minutos, alguno más de margen, dale. Podemos dar, ¿vale? Lo digo para que tienes un poquito. Dale. Sí, ya estoy por cerrar, quería contar algo que esto es muy importante, a mí me gusta mucho este concepto del efecto IKEA. Está completamente mostrado. Hay un autor que les recomiendo que se llama Dan Ariely, que es un autor de ciencia conductual y de behavioral economics, que es un fenómeno. He leído casi todos sus libros y habla mucho sobre el efecto IKEA, que tiene que ver con como dice ahí, el totalmente exagerado valor que le ponemos a las cosas que nosotros mismos armamos. Armamos y hacemos. Y acá se habla, obviamente, que si lo llamamos cuesta traspolar el armado de un mueble a adoptar un proceso de transformación digital. Pero esto viene un poco atado con lo que decía, que cuando una persona que le cuesta mucho, que tiene miedo al proceso, que tiene un perfil más conservador, realmente logra, mediante un proceso bien trabajado, logra adoptar la herramienta, va a sentir un nivel de valor y de amor por esa herramienta muy importante y va a ser el principal promotor. Esto es lo mismo, hay decenas, centenas de papers sobre este tema, sobre el valor que le ponemos a los logros que hacemos nosotros y los logros profesionales, sobre todo cuando logramos romper una barrera que creíamos que era difícil de pasar. Hay un estudio de Dan Ariely que está buenísimo sobre origamis, sobre el valor que le ponen las mismas personas a lo que hacen ellos mismos versus a lo que hacen otros, por más que lo que hicieron los otros técnicamente sea mucho mejor. Entonces, vale la pena hacer ese trabajo para convertir, como dice el título, convertir usuarios comunes en usuarios advocate. Un usuario advocate ni siquiera es un usuario leal, es mucho más que eso. Un usuario leal es un usuario que te usa mucho y que habla bien de vos. Un usuario advocate es uno que te defiende a muerte. Es uno que cuando a la interna alguien diga, esta herramienta que estamos usando para la contabilidad a mí no me gusta nada, el advocate diga, no, mirá, es buenísima por esto, vení que yo te explico, va a ser que está buenísima. Necesitamos ese tipo de usuarios. Y para cerrar, bueno, el caso de banca digital ya lo había comentado, pero acá tengo un ejemplo de expediente electrónico que estoy implementando ahora en el principal organismo de salud de Uruguay, que emplea unas 30.000 personas aproximadamente, que implica pasar todos los trámites, no solo los médicos, sino todos los trámites administrativos de papel a digital, a través de formularios y flujos de trabajo que van yendo de un lado hacia otro. Entonces acá nos encontramos con un comentario, o sea, yo vendo ese software hoy en día, o sea, soy una empresa que vende eso, pero nos encontramos con una barrera que es súper interesante, que es que estamos implementando el proyecto electrónico, pero la mayor preocupación de los líderes del proyecto, de la contraparte, era la impresión del expediente electrónico, o sea, cómo se iba a ver el expediente cuando lo imprimas. Y nosotros, obviamente la respuesta es, pero a ver, estás implementando expediente electrónico, o sea,
tendrás que imprimirlo en papel una vez cada 1000 por algo en particular, por algún juicio o alguna cosa. Pues ese expediente electrónico, ¿cómo queda impreso? Si el logo queda a la derecha, si se ve lindo o no se ve lindo, no debería importar, no debería ser el core del proyecto porque es algo que va a pasar de forma bastante aislada. Pero obviamente que eran personas que venían trabajando con expedientes en papel, era lo que más les preocupaba, cómo se iba a ver el papel cuando sea necesario imprimirlo. Entonces, este fue un caso donde la persona que generaba el proyecto, que es una persona que trabaja conmigo, que tiene esa habilidad que les comentaba de no decirle que no de una, porque claro, los tipos, las personas, la contraparte decía, no, yo necesito que el logo de la institución aparezca de cierta forma y que tenga un encabezado, que era re complicado de hacer a nivel de nuestro producto, implicaba cambiar el producto. Entonces, nuestro líder del proyecto de nuestro lado nunca le dijo que no, sino que de a poco, en la medida, estos son proyectos que llevan meses con reuniones semanales, en la medida que iban pasando las reuniones, lo íbamos convenciendo de a poquito, le íbamos sacando importancia, hasta que en la reunión de ayer, que esto es bastante fresquito, dijeron, ok, está bien, tenés razón, no vale la pena complicarnos en esta etapa por la impresión, porque es algo que va a pasar, que no va a pasar bastante seguido. Cuando hacía 3 meses era el fin del mundo, era esto no se puede implementar con esta impresión porque no cumple, no es igual a lo que usamos antes. Pero fue como un trabajo de la media implementación, ir mostrándoles el valor de lo que estamos haciendo, de cómo ir a reducir los tiempos de los expedientes, versus una impresión por mes que tuvieran que hacer para llevarlo a un juicio o alguna cosa así. Entonces, es un caso interesante de cómo, para estos casos es importante ir cocinándolo a poco, no de cierta forma, no tener el no fácil, no se puede, no. Voy a verlo, déjame verlo, capaz que es difícil y de a poco ir llevándolo y mostrando los aspectos positivos de esta transformación digital y ir disminuyendo la importancia de esas cosas que el cliente o el usuario piensa que son importantes porque antes eran, pero que todavía no logra visualizar que no van a ser importantes con el nuevo sistema. Así que bueno, de mi parte la dejo por ahí y lo dejo totalmente abierto a preguntas, a que ya fueron haciendo algunas. Me encantaría tener alguna otra pregunta. De lo que hablamos, o de mí, o de mi experiencia del máster, de lo que quieran. Los chicos podéis preguntar, ¿eh? Os dejo el micro. Yo puedo compartir una reflexión. Sí, espera, tenemos una reflexión de aquí. Excelente. Es Naima. Te voy a bajar Hola, buenas. Soy Naima Buenos días, perdón. Soy de Bélgica. Quería compartir más una reflexión más que una pregunta. Cuando comentaste algo sobre que había que adaptar la tecnología según el usuario o el público al que tú te diriges, y tú comentabas algo como el caso de los indígenas, con una tecnología con quizá menos funciones. Por ejemplo, en el norte de Europa, en Bélgica y Francia, está ocurriendo ahora que los niños de la tercera generación, de los padres que inmigraron, por ejemplo, de África hacia Bélgica o Francia, la tercera generación que a veces le cuesta encontrar un trabajo en Bélgica porque es más complicado, ahora lo que hace es la inversa. Con sus estudios se van a emprender en África y ahí encuentran un mercado todo nuevo, como hay muchas cosas por hacer. Es decir, lo que el país de adopción les dificultaba para integrarse laboralmente, no encontraba trabajo a pesar de ser personas como muy educadas, con muchos niveles, pues han decidido ahora de regresar al país de origen de sus padres. Es un fenómeno curioso. Es lo que está ocurriendo últimamente. Nada, era solamente compartir esto. Tal cual, a ver, estoy súper de acuerdo. Se ve mucho en América Latina también. Antes, en los 90, de cierta forma, el sueño era emigrar y tener una carrera, una vida de calidad en el hemisferio norte. Y hoy en día eso ha cambiado mucho, sobre todo eso que comentaba de las manos de las nuevas generaciones, porque nada, el sueño es estudiar,
formarse, generar experiencia y volver a América Latina, África, a romperla. Y la cantidad de dinero que está fluyendo hacia América Latina y África es impresionante. Como decía, yo todos los días veo inversiones de 100 millones, 120, 150, 200 millones de dólares en startups en América Latina, en África, en el sudeste asiático, porque son lugares donde hay muchas oportunidades todavía, donde hay muchas cosas por hacer, hay muchas personas, sobre todo en América Latina no somos tantos, pero en África, en el sudeste asiático sí, hay un mercado enorme, y hay personas que tienen el conocimiento, la formación, la experiencia y sobre todo el conocimiento local para hacerlo. Entonces estoy súper de acuerdo y comparto totalmente la reflexión y te digo que es aplicable también a América Latina. En América Latina es más América Latina, Estados Unidos, en África es más África, Europa. Obviamente es un tema de cercanía, ¿no? Luis. Sí, Manuel, una presentación muy, muy interesante. La verdad es que ha pasado una hora volando. Te quería hacer otra pregunta. Nos has hablado al final de grandes corporaciones, aunque sean pequeñitas, no sigue siendo una corporación como puede ser un banco, y supongo que ellos pueden ver mucho más claro la necesidad de una digitalización. Mi pregunta es ¿cuál puede ser la motivación para una muy pequeñita empresa, para un autónomo, para una persona que tiene su tienda y que toda la vida pues ha vendido sus verduras y que puedes decirle, oye, pues para seguir progresando tienes que entrar en este mundo digital, cuando para ellos puede ser sonar bastante a chino? Entiendo. Globo está haciendo muy buen trabajo obligando de alguna forma a digitalizarse a bares y restaurantes, pero ¿qué tal con otras negocios, como puede ser una zapatería, como puede ser un bar, una cafetería, una verdulería? Si hay alguna motivación para ellos, si has pensado alguna cosa que pueda motivarles a moverse al mundo digital. Sí, yo creo, a ver, hay de cierta forma 3 caminos. El primero es que las personas que están a cargo sean realmente early adopters, como hablamos, que son los menos los casos y que solitos vayan por ese camino, que nada, ni hablemos porque sería un caso raro. Son para el caso de pequeñas y medianas empresas, son casos más extraños. Y después creo que los 2 caminos son, uno que es que el mercado te empuja, como en el caso de las aplicaciones de delivery como Globo, bueno, Rappi en América Latina, donde de cierta forma ya si no estás, no existís, y es el mercado el que te empuja, y llegar tarde tiene su costo. Y después creo que es muy importante también el rol de las diferentes instituciones que a nivel territorial, gubernamental, a nivel universidad, que pueden acompañar a esas pymes y los programas que hay. Por ejemplo, nosotros ahora, en una de las empresas de las que soy gerente de Floxu, que es automatización de procesos para empresas más pequeñas, estamos trabajando en un programa con el Banco Interamericano de Desarrollo y la Agencia Nacional de Desarrollo de Uruguay, donde hacen jornadas de concientización y de capacitación a pequeñas y medianas empresas sobre transformación digital, les hacen hacer un autodiagnóstico de en qué áreas pueden mejorar y les dan vouchers, le dan bonos no reembolsables para que adquieran tecnología. Entonces ahí sí, los estás agarrando y dicen, mirá, te diagnostico qué necesitas, te pongo expertos a que te ayuden y te subvenciono las herramientas por un par de años. Creo que en esos casos es, no voy a decir eliminatorio, pero es muy importante el apoyo de ese tipo de organismos multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, que en América Latina, por ejemplo, es clave, agencias de desarrollo locales y todo ese tipo de instituciones. Creo que eso es muy importante y de cierta forma es la razón de hacer de ese tipo de instituciones. Muy bien, gracias. Por favor. De hecho, el reto es el que comentaba Luis. Realmente es llegar a esa empresa
pequeña, no digitalizada, donde no tiene ni tiempo para pensar de forma estratégica los cambios que debe de realizar. Y seguramente que esa será nuestra necesidad para dar un salto como sociedad, hacer ese empuje a esas empresas pequeñas. En especial, haciendo un salto, hacer el salto a esa barrera que existe de uso de las plataformas, de cómo implementarlo en su negocio y luego traducir eso en un retorno en beneficios en la gestión, a lo mejor en beneficios en el tiempo que puede dedicar el empleado y el CEO en atender en otros temas, etcétera, más cualitativos que no más rutinarios. Y ese es el reto, llegar a esa pequeña empresa y hacerle entender que existen determinadas aplicaciones y tecnologías que les puede facilitar el día a día. Tal cual, y ahí, sumando lo que dice Merche, creo que es clave como una implementación que sea sana y que sea fundada, con fundamentos. O sea, no es meter tecnología porque sí, te regalo los bonos para que implementes y nada, al cabo de 2 años tuviste una herramienta que la usaste poco y nada y como dejaron de pagártela no vas a usarla nunca más. Es acompañamiento y que haya como realmente un proceso donde la persona, donde la empresa incorpora esa herramienta y hay un crecimiento sano y saludable y que solamente también lleve a que después asume otras herramientas que le permitan automatizar, disminuir costos y ser más eficiente. Pero que sea saludable es fundamental, que no esté inflado artificialmente, digamos. A ver, Manuel, yo te conozco y yo sé que eres un crack. Eras un estudiante excelente y bueno, pero mi pregunta es, hacer todo lo que has hecho y ahora crear tus propias business, etcétera, no lo haces solo, lo haces en equipo. ¿Cómo organizas, cómo organizáis esos equipos? Porque aquí está la clave de todo, para desarrollar empresas que puedan ayudar a dar estas soluciones de tipo tecnológico cuando tú no tienes un perfil tecnológico. Nos lo ha dicho. Tú eres una pieza más de todo el encaje. Tal cual, tal cual. A ver, lo primero que nada, a nivel más personal, es pulir habilidades de liderazgo. Creo que para mí, como que la salvación de la obsolescencia es ser un buen líder. Si sos un buen líder, nunca vas a sacar obsoleto. Tengas 50, 60, 70 años, vas a ser valioso y no vas a ser reemplazable. Eso me parece fundamental. Y sobre los equipos, yo creo que es muy importante tener equipos complementarios. A mí me pasó algo muy particular, y es que muchos de los proyectos, yo tengo uno de mis mejores amigos, que aparte es el padrino de mi hijo, esa persona que quiero mucho, que emprendimos juntos durante mucho tiempo, pero cuando éramos, no sé, desde los 20 a los 24, por decirte algo. Pero él era igual a mí, hacemos lo mismo, o sea, el mismo perfil. Entonces, llega un momento que nos dimos cuenta, decimos, nada, no tiene mucho sentido el equipo que hacemos, nos llamamos bárbaros, nos queremos mucho, pero laboralmente somos la misma persona dividido en 2, cobrando 2 salarios, ocupando 2 lugares, siendo la misma persona. Entonces, creo que es fundamental detectar eso y no, por más que nos guste mucho trabajar con alguien, sobre todo lo que tiene que ver con equipos fundadores, que son los que tienen que remar y meterle, cada uno tiene que tener sus tareas bien claras y no tiene que haber solapamiento, porque siempre cuando estás empezando un emprendimiento, recursos faltan, o sea, nunca sobran, salarios faltan, salarios sí existe para los emprendedores, falta, y estar invirtiendo y estar sosteniendo 2 personas que tienen perfiles muy parecidos, en mi opinión no hace mucho sentido. Y lo otro, lo clave es, sobre todo cuando buscas un socio tecnológico, la realidad es que por dinero es muy difícil convencer al tecnológico, porque una persona por tecnológico levanta una piedra y tiene trabajo y tiene un trabajo bien pago. Le escriben todos los días, alguien que es bueno tecnológicamente, por más junior que sea, todos los días tiene un mensaje en su LinkedIn de diferentes empresas diciéndole quiero que vengas y te pago y te doy el cheque en blanco para que lo firmes.
Entonces, para conseguir, por ejemplo, un socio tecnológico, tenés que tener un desafío claro, tiene que ser un socio de verdad y no un empleado con acciones, que eso me pasó una vez de tener un empleado con acciones y no era un socio de verdad, pero tiene que haber un tema de orgullo, de querer de ser cabeza de león, de querer, del ownership, de la propiedad de algo. Si no, es muy difícil tener un fundador, un socio tecnológico solo a punta de o dinero o desafío meramente laboral. Tiene que haber algo más a nivel aspiracional. Tenés que encontrar una persona que quiera salir a romperla y que sepa que durante 2 años va a tener que pelarse el lomo, como decimos nosotros, y capaz en 10 es millonario. Pero nada, y va a salir en los medios, y va a estar buenísimo si todo sale bien. Pero creo que eso es fundamental. Muy bien. Muy bien. Pues yo por mi parte... pregunta? Bueno, por mi parte yo ya estaría. Los asistentes online, muchas gracias. Y bueno, pues Manuel, muchísimas gracias. Te deseamos mucho éxito. Y esperamos de que podamos tener también futuros emprendedores, innovadores entre el grupo de estudiantes de esta edición, y a lo mejor hasta entre ellos forman su propia startup. El último año también tuvimos a una startup nacida de los propios estudiantes. Excelente, excelente. No, gracias a ustedes. Yo la verdad que disfruté mucho. Yo fui muy feliz el año que compartí con ustedes. Siempre es un año que recuerdo mucho. Tengo mucho cariño por la universidad. Merche también fue una persona que me marcó mucho ese año, que me apoyó mucho. Así que nada, súper contento. Quedo a disposición para que me contacten por LinkedIn, por correo. Estaba mi correo en la presentación para lo que necesiten. Y bueno, después veamos si hacemos una presencial, capaz en Merche en junio, julio, en junio, cuando haga calorcito, así escapo del invierno del hemisferio sur. Yo no tengo problema. Ah, pues te vienes para aquí. Sin duda, no tengo ningún problema. Pues bueno, pues muchas gracias, Manuel, y a todos. Y bueno, pues a ver cuándo organizamos otra y así nos podemos ver en otra charla. Buenísimo, bueno, un gusto, nos vemos. Chao. Adiós, gracias. Adiós a todos. Adiós, muchas gracias. Adeu, adeu. Euros.